Hola, muy buenos días. Espero que estén pasando bien. Acá es un hermoso día para poder compartir con sus familias y cuidarse. Amén. Bueno, hoy el tema que les traigo hoy es la ley o la confianza. ¿Ustedes qué opinan? Veamos qué nos dice. ¿Qué va primero? ¿La ley o la confianza? La confianza de Dios es lo primero. Amén. El apóstol Pablo dijo que Dios nos dio la justicia antes que la confianza. Él se la dio a Adán y a Eva, a Caín y a Abel, después a Set y Enoc y Noé, después a Abraham, después a Isaac, a Jacob y a sus 12 hijos. Aún sin la ley, ellos se hicieron justos ante Dios a través de la confianza en su palabra. Ellos recibieron bendición a través de la confianza en su palabra. Amén. Veamos qué nos dice Dios Todopoderoso con respecto a esto. ¿Tienes esta confianza? Si tienes esta confianza, entonces deberías atreverte a creer en estas palabras. Si no tienes confianza, entonces nunca creerás. La verdadera fe viene solo de una verdadera confianza en la palabra de Dios. Si no tienes confianza alguna en la palabra de Dios, pero dices que Dios Todopoderoso es la segunda venida del Señor Jesús, entonces esto no es realista. ¿Ha dicho el Señor Jesús que quien mantenga su nombre y sea piadoso entrará en el reino de los cielos? Él nos dijo estas palabras y no encontrarás ninguna base para ellas. Amén. Y después los descendientes de Jacob vivieron en Egipto como esclavos durante 400 años, debido a José. Después Dios les permitió salir hacia la tierra de Canaán, a través de Moisés. Pero durante 400 años de esclavitud, ellos habían olvidado de la justicia de la fe. Por eso Dios les permitió cruzar el Mar Rojo a través de su milagro y les llevó al desierto. Cuando ellos llegaron al desierto del pecado, Él les dio la ley en el monte Sinaí. Él les dio los 10 mandamientos que contienen los 613 artículos detallados de la ley. Soy el Señor tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Deja a Moisés llegar al monte Sinaí y voy a daros la ley. Dios dio a Israel la ley. Él les dio la ley, entonces ellos tuvieron conocimiento del pecado, porque antes de la ley yo no sabía muy poco acerca de lo que estaba bien y lo que estaba mal, sabía muy poco de lo que era pecar. Romanos capítulo 3, versículo 20. Esto fue para hacerles saber lo que Él quiere y lo que Él no quiere, y para revelar su justicia y santidad. Todo el pueblo de Israel que había sido esclavizado en Egipto durante 400 años cruzó el Mar Rojo. Ellos no habían visto al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ellos no lo conocían. Veamos qué dice Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice, en el hombre solo existe la palabra incierta de la fe. Sin embargo, el hombre no sabe qué constituye la fe, mucho menos por qué él tiene fe. El hombre entiende muy poco y al hombre mismo le falta demasiado. Él meramente tiene fe en mí sin conciencia y con ignorancia. Aunque no sabe lo que es la fe ni por qué tiene fe en mí, sigue haciéndolo de modo obsesivo. Lo que yo pido al hombre no es solamente que recurra a mí obsesivamente de esta manera o que crea en mí de un modo esporádico, porque la obra que hago es para que el hombre me vea y llegue a conocerme, no para que el hombre se impresione y me vea con otros ojos a causa de mi obra. Amén. Cuando ellos estaban viviendo como esclavos hace 400 años, ellos habían olvidado de la justicia de Dios. Entonces ellos no tenían un líder, porque Jacob y José ya habían muerto. Parecía que José había fracasado en pasar la confianza a sus hijos, Manasés y Efraín. Por eso es muy importante que ustedes transmitan la confianza en Dios, la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, porque ellos también tienen que conocer, ellos también tienen que amar con todo su corazón a Dios, para el día que ustedes no estén, ellos puedan seguir con lo que ustedes empezaron, que ellos puedan pasar este hermoso conocimiento de la palabra a todos sus hijos y así sucesivamente. Si nosotros no pasamos esto a sus hijos, esto se va a estancar, va a morir con nosotros. Amén.
Por eso para ellos fue necesario buscar de nuevo a Dios y verle a Él, porque ellos se habían olvidado de la justicia de la fe. Entonces Dios le dio la justicia de la fe primero y después le dio la ley para traerle de nuevo hacia Él. Su propósito al llamarlo fue primero hacerle saber que Dios existe, estableciendo la ley, y segundo, que ellos son pecadores ante Él. Él quiso que ellos volvieran a Él y se hicieron su pueblo para ser redimido a través del sacrificio de la redención que Él les había dado. Amén. Y Él les hizo saber a ellos que ellos eran su pueblo. El pueblo de Israel fue redimido a través de la ley, por confiar en Moisés, por confiar en el Mesías que vendría después. Pero el sistema de sacrificio también se había desvanecido con el tiempo. Vamos a ver lo que ocurrió. En Lucas capítulo 10, versículo 25, cierto intérprete de la ley intentó probar a Jesús. El intérprete era un fariseo. Los fariseos eran un pueblo conservador que trató de vivir con su palabra. Pero ellos fueron el pueblo que trató de proteger a su país primero y después vivir la palabra. Amén. Entonces existían los celotes que fueron muy impetuosos y tuvieron la tendencia de recurrir a la violencia para alcanzar su visión, la independencia de Israel. Entonces, ¿a quién vino a encontrar a Jesús? ¿A quién vino a revelarse? ¿A quién vino a buscar Jesús? Él vino a buscar a los pecadores sin pastor. Amén. Existen personas como ellos todavía en estos días, como los fariseos. Ellos dirigen los movimientos sociales con eslóganes como salve a las personas oprimidas de la nación. Ellos estudian mucho lo que es teología, los movimientos, las políticas, pero siguen viviendo una fe falsa, como los fariseos, que ellos creían en su palabra, en su sabiduría, pero no reconocían lo que es la palabra viva de Dios, no reconocían al Mesías. Exactamente lo mismo pasa ahora, hermanos. Entonces podemos decir que antes no había profetas, servidores de Dios, por más o menos 400 años desde que venga Cristo no existía nada de esto. Ellos se convirtieron en un rebaño de machos cabríos sin pastor. Ellos no tenían quien los guíe, quien los pastoree, quien les dé la confianza de saber cómo seguir, qué hacer, lo que estaba bien o lo que estaba mal. Amén. Ellos no tuvieron la ley ni un líder. Dios no se reveló a través de los líderes religiosos hipócritas de aquel entonces. Esos eran los fariseos, hermanos. Y Dios no los quería, porque se volvieron muy egoístas, muy hipócritas. Ellos eran muy orgullosos, prepotentes. Todo lo que Dios aborrece, amén. El país había sido una colonia del Imperio Romano. Entonces Jesús dijo al pueblo de Israel que le siguieran a Él hacia el desierto, que no los dejaría con hambre, amén. Él se compadeció de los machos cabríos sin pastor. Había muchos que estaban sufriendo en aquel entonces por la opresión en que vivían. Y los intérpretes de la ley fueron los que tuvieron los derechos inapelables. Los fariseos eran el linaje de Israel, el judaísmo. Ellos eran muy orgullosos. Y este intérprete de la ley preguntó a Jesús en Lucas capítulo 10, 25, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Le parecía que no había una persona mejor que él mismo entre el pueblo de Israel. Entonces este intérprete de la ley, que no había sido redimido, porque como sabemos ellos no aceptaron a Jesús, le desafió a él diciendo, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Este intérprete de la ley es un reflejo de nosotros mismos, hermanos. Él le preguntó a Jesús, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Después Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Él desafió a Jesús, aunque él mismo no sabía que era malvado, porque los fariseos no se reconocían como malvados, ni como orgullosos, ni como hipócritas, o sea, no reconocían sus pecados. A una masa de pecados que no podía hacer las cosas buenas jamás. Entonces Jesús le preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora estamos en la era del reino, y lo que debemos hacer para ser salvos es aceptar a Dios Todopoderoso,
someternos a su juicio a través de su palabra para poder ser perfeccionados, dejar atrás nuestra naturaleza satánica y poder de esa forma entrar al reino de los cielos. Dios Todopoderoso dice: cuando las personas tienen que ser salvas, aún Satanás interfiere a menudo en sus vidas y hasta las controla. En otras palabras, los que no son salvos son sus prisioneros, no tienen libertad. Él no ha renunciado a ellos, no son aptos ni tienen derecho de adorar a Dios. Y Satanás los persigue de cerca y los ataca despiadadamente. Esas personas no tienen felicidad ni derecho a una existencia normal, ni dignidad de los que hablar. Solo serás salvo y libre si te levantas y luchas contra él, usando tu fe en Dios, tu obediencia a él y tu temor de él como armas para librar una batalla a vida o muerte contra él. Y lo derrotas por completo, haciéndole huir con el rabo entre las patas, acobardado cada vez que te vea y abandonando completamente sus ataques y sus acusaciones contra ti. Si estás decidido a romper totalmente con Satanás, pero no estás equipado con las armas que te ayudarán a derrotarlo, seguirás estando en peligro. Hasta ahí llegué con el mensaje que tenía para ustedes. Ahora vamos a compartir una alabanza, una música, un himno que está lleno de bendición para todos nosotros. Muchachos, estamos ready. ¿Cómo te explico? Desde República Dominicana y Puerto Rico, de la A a la Z, fabricando un trap con sabor a pura sal. Ahora es sencilla, por la orilla, por la falda bajo la rodilla, natural casi ni se maquilla, no es activa pero así se guilla, con su facha, la muchacha, que no sueña con ser la caldacha, que ni fuma ni vuela ni sale por chile, ni se emborracha, y se confunden con su estilo, nadie le puede seguir el hilo, ahora se prende la placa, la jaca, la prenda, los carros, los kilos, el hocicón, por el callejón, diamante en el cuello o el brazo, una mini y un café con un frentón, ella sabe que es un embarazo, no le tiene que mostrar fortuna, esa la vieja otro la inventó, no le tiene que bajar la luna, ella quiere que le inventó, no le interesa si estás en las papas, o si vive traficando cuevas, una Biblia la usa de mapa y no le importa que solo lo sepa. Hay quienes dicen que ella no es normal, es genuina, no es superficial, más sé lo que la hace especial. Esa mujer no se cristiana, ella es pura sal. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Es genuina, no es superficial. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Esa mujer no se cristiana, ella es pura sal. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Soplando de fuego de color, pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. A Carlos siempre le preguntan que cómo lo pueden hacer, que cómo se puede enfocar para hacerle fiel a una sola mujer. No se lleva del corrillo, cero presión o soborno. Lleva en su mano un anillo, fiel a su pacto, no es un adorno. No hay cintura, quien lo saque de su postura, quien no selle las aventuras. Ni tacona, ni espalda, ni pelo, ni piel, ni pintura. Siempre con juicio, la fidelidad no es un sacrificio. Él sabe que la honestidad tiene recompensa, tiene beneficio. No vive ni salta buscando una cuanta que cambie su mente que es recta. Si puede cambiar muchas lindas, pero su Señor es perfecta. No tiene que ser realista, su amor es genuino, su amor es profundo. Quizá no cambie su universo, pero es la reina de su mundo. Hay quienes dicen que él no es normal, es genuino, no es superficial. Yo sé lo que lo hace especial. Nuestra luna no es inicial, no es pura sal. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Es genuino, no es superficial. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Nuestra luna no es inicial, no es pura sal. Pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Soplando de fuego y color, pasa con manos en el aire, pasa con manos en el aire. Camila camina con integridad. Le dicen narrar en la universidad.
Defiende su fe con autoridad. Nunca se avergüenza de su identidad. Sal pura, ejemplo de altura. Habla segura con firme postura. Sabe de ciencia, conoce de escritura. Con falsa teoría nadie le captura. Su testimonio es un mejor perfume. La luz se le nota, ya no la presume. No se suma nada, su vida no le sume. Vivir para Cristo su vida se resume. Ella es especial, con todo súper social. Sin perder lo esencial. Siempre con sabor astral. Radical, de pura tinta. Más grande que la luz, no es escrita. Todo lo que dice, todo lo que hace, todo lo que es. Todo el mundo puede es distinta. Hay quienes dicen que ella no es normal. Es genuina, no es superficial. Paso cero que la hace especial. Esa forma no servicio a mano y es pura sangre. Pasa como el aire, pasa como el aire. Es genuina, no es superficial. Pasa como el aire, pasa como el aire. Esa forma no servicio a mano y es pura sangre. Pasa como el aire, pasa como el aire. Pasa como el aire, sacando de su monitor. Pasa como el aire, pasa como el aire. Pasa como el aire, sacando de su monitor. Aquí está la sal que sale, aquí está la sal que sale. Aquí está la sal que sale, sale a salir cumplir con tu deber. Aquí está la sal que sale, aquí está la sal que sale. Aquí está la sal que sale, sale a salir cumplir con tu deber. Si eres la sal que se note, si eres la sal que se note, si eres la sal que se note. Sacando de su monitor. Si eres la sal que se note, si eres la sal que se note, si eres la sal que se note. Sacando de su pura sal. Bueno, hasta acá llegamos. Nos despedimos hasta mañana. Bendiciones y paz.